El Tribunal Europeo había dado la inmunidad a Oriol Junqueras, la inmunidad parlamentaria por su elección como parlamentario europeo. El Tribunal Supremo ha decidido que no es inmune y que no puede ser parlamentario. Quizá es la primera vez en la cual se incumple una sentencia de un tribunal europeo. ¿Puede ser esta una ruptura o están aprovechando el Tribunal Supremo las vías de escape que le deja esa resolución del Tribunal de Justicia Europeo? Y además es paradójico. ¿Y por qué Puigdemont, Comín y todos los demás que no han podido ser juzgados y que estaban acusados sí gozan de la inmunidad que no puede gozar Oriol Junqueras? En este vídeo, el galimatías y la paradoja. Soy Josep Ruaix, abogado, colegiado ICAP 21814. En este canal de YouTube quiero compartir contigo mi experiencia para que de algún modo te sea útil en la vida. También espero aprender de tus comentarios. Te invito a que te unas a mí en la búsqueda de la verdad, aunque sea subjetiva, cada semana en Ruaix Legal TV. Vamos a explicar primero qué es la inmunidad parlamentaria, porque es necesario tener claro de dónde viene, qué es y qué es lo que realmente está protegiendo. La inmunidad fue instituida por primera vez en el siglo XVI por la Carta de Derechos Bill of Rights de 1689 inglesa. Y se trataba de una institucionalización para dar irresponsabilidad o no ser responsables los parlamentarios, aquellos que representaban al pueblo, que pudieran decir lo que quisieran dentro del Parlamento y por ello no fueran acusados de faltar a nadie, ni siquiera al rey, en el caso de Inglaterra. Después en Francia, tras la Revolución, también se instituye esa inmunidad de tipo parlamentario para lo mismo, para que los parlamentarios puedan ejercer sus funciones. Es lo que se viene llamando inmunidad material y responsabilidad, y es por los actos cometidos durante el mandato y en el ejercicio de las funciones de un mandato parlamentario en representación de un pueblo. Esa inmunidad parlamentaria de tipo material es distinta de la que se denomina después inmunidad parlamentaria procesal, o para ser más claros, la inviolabilidad. La inviolabilidad es más o menos también lo mismo, pero hay una diferencia importante. La inviolabilidad es para siempre. Uno puede decir lo que quiera en el Parlamento sin faltar a nadie o faltando a quien quiera y es inviolable y nunca le podrán juzgar por lo que haga, por lo que diga en representación de los ciudadanos y ejerciendo sus funciones de parlamentario. La inmunidad es temporal. La inmunidad no es un derecho personal de nadie, de ningún parlamentario, ni de Puigdemont, ni de Junqueras, ni de nadie de todos esos, sino que es una institución que protege en sí mismo al Parlamento en el sentido de que todos puedan ir, debatir y votar, porque su voto es el voto de la representación del ciudadano. Y por tanto, esa inmunidad por los hechos cometidos antes y o durante debe de mantenerse y se suspenden todo tipo de actuaciones mientras el parlamentario siga siendo parlamentario. Una vez terminado su mandato, resultará que pierde esa inmunidad. Teniendo esto en cuenta, es con lo que el abogado del Tribunal Europeo hace su tesis. Una tesis que está basada principalmente en saber cuándo una persona adquiere esa inmunidad. Y la tesis es sacada de los propios textos de la ley, del protocolo, del artículo 9 del protocolo del Parlamento Europeo, que es distinta de la Constitución española y que es distinto del Parlamento, de los distintos regímenes de los parlamentos europeos y de los otros parlamentos nacionales de cada uno de los países. Y aquí también queda muy claro que uno es inmune desde el momento en el cual uno tiene un cargo electo, desde el momento en el cual uno se ha presentado a unas elecciones, es votado y ha ganado y ha conseguido su cargo, recibe la inmunidad y no puede ser detenido salvo que se le pille en flagrante delito. Flagrante delito significa con las manos en la masa, cometiendo un delito en ese mismo momento. Entonces puede ser detenido. Pero es que además hay una extensión. Una extensión dice, además todos los países que han firmado este acuerdo extienden la inmunidad al viaje.
extienden la inmunidad a que uno, desde el lugar en donde vive, desde el lugar en donde está, pueda ir al Parlamento, cruzar por todos los países que tenga que cruzar de Europa sin que pueda ser detenido y pueda llegar a las sesiones parlamentarias. Los antecedentes son que el señor Oriol Junqueras, porque este es un recurso que interpone solamente Oriol Junqueras, nadie más, ¿vale? Como vicepresidente, era vicepresidente del gobierno catalán, en el gobierno autonómico, cuando fue procesado y fue encarcelado. Y además, mientras duraba su proceso, se presentó a las elecciones generales y ganó un escaño que no ha podido ejercer porque está preso preventivo, y también ganó un escaño en las elecciones al Parlamento Europeo. ¿Qué ocurre? Que se rigen por distintas legislaciones. ¿Es una superior de otra? Pues más o menos es un tratado internacional. Un tratado internacional significa que todos los países se obligan en sí mismos a cumplir lo que dice el tratado y a adoptar en sus leyes las directrices de este tratado. Es como estamos funcionando siempre. ¿Qué ocurre? Que siempre hay interpretaciones porque los tratados a veces y los acuerdos de la Comisión son un poco genéricos y es posible dar interpretaciones distintas a cada uno de ellos. Así, lo que dicen los tratados en este sentido y lo que dicen los protocolos del Convenio Europeo es que cada país está obligado a favorecer que en el Parlamento Europeo todos los cargos electos puedan ejercer sus funciones de la misma forma que lo ejercerían como si fueran nacionales. Y este es el problema, de la misma forma que lo ejercerían como si fueran nacionales. El abogado del tribunal dice que lo que se trata o las razones por las cuales la Junta Electoral, que no es en sí mismo ninguna institución judicial ni ninguna institución gubernamental, le está impidiendo darle el cargo de diputado porque no puede cumplir con determinados formalismos. Los formalismos de ir a jurar el cargo, y que eso es una formalidad administrativa, pero que es un cargo electo desde entonces. El Tribunal de la Unión Europea le da la razón al abogado y valora especialmente sobre las cuestiones prejudiciales, dice que partimos de un supuesto muy claro, y es que el Tribunal Supremo denegó al señor Junqueras, tras haber sido oficialmente proclamado electo por el Parlamento Europeo, por la autoridad nacional competente, esto es la Comisión Electoral, la Junta Electoral Española, el permiso extraordinario de salida del centro penitenciario que le hubiera permitido cumplir con una formalidad, que en derecho español es requisito para la adquisición de la condición de miembro del Parlamento Europeo. Y una vez cumplida esta formalidad, desplazarse al lugar de dicha institución para participar en la toma de posesión de su cargo. Y aquí dice que, con independencia de que los sufragios sean de forma distinta, hablamos a veces de sufragio directo o de sufragio a partidos políticos. Por ejemplo, en España, cuando vamos a las elecciones generales, no votamos a un candidato. Sabemos que el candidato del partido es tal persona, dice, pero no le votamos a él, votamos al partido. En el Senado sí que podemos marcar crucecitas sobre las personas físicas que representan. Y cuando vamos a Europa, el sufragio es universal y directo. También estamos votando personas que van a ser los representantes, que vienen en una lista. Y es un sufragio universal, directo, libre y secreto. En este caso, el tribunal entiende que no se respeta suficientemente la voluntad de los ciudadanos cuando se le ponen impedimentos a alguien para poder ejercer el cargo para el que ha sido elegido. Y que las juntas electorales son unas instituciones que lo que tienen que hacer es garantizar que las elecciones se produzcan con todas las garantías y también valorar si quien se presenta a estas elecciones es elegible y tiene unas credenciales suficientes. Y de hecho lo fue. Lo fue porque le dejaron presentarse. Lo fue porque pudo ir a tomar posesión de su cargo, aunque después tuviera que quedar suspendido en el ejercicio. Dice, pero también en la Comunidad Europea debería habérsele permitido, como se le permitió, tomar posesión de su cargo en el Parlamento español, aunque después haya sido suspendido. Hay un artículo que prevé que en la Unión
gozará en el territorio de los Estados miembros de los privilegios e inmunidades necesarios para el cumplimiento de su misión todo parlamentario. Y lo que os decía antes, la obligación, dice el tribunal, es que todos los Estados, mediante sus legislaciones nacionales, ¿vale?, deben garantizar que el Parlamento Europeo tenga total capacidad de cumplir las misiones que le han sido atribuidas. Y de estas, la principal es que los parlamentarios puedan ir al Parlamento a debatir, a decir y a votar. Por tanto, durante su mandato, ¿y cuál es el mandato? ¿Cuándo empieza ese mandato? Y hay una discusión que dicen que no, que el mandato empieza en el momento en el cual toman posesión y hay la primera sesión de toma de posesión, y entonces existe un periodo de sesiones que ya se pacta y durante 5 años habrá la inmunidad. La interpretación de todas las sentencias y de todas las resoluciones que ha habido de los tribunales europeos es que esa inmunidad empieza desde la toma de posesión del cargo y dura 5 años, porque es un cargo electo por 5 años. Pero es que, además, para poder llegar a esto, desde el momento en el que uno resulta electo, resulta proclamado que ha sido elegido, tiene derecho a ser protegido conforme a lo que decíamos antes para que pueda llegar a cumplir sus formalidades. Y es este itinere lo que el Tribunal Español parece no haber respetado de conformidad a lo que dice el Tribunal Europeo. Y acaba diciendo que Oriol Junqueras goza de inmunidad en virtud del párrafo segundo del artículo número 7, persona que ha sido oficialmente declarada y proclamada electa por el Parlamento Europeo, cuando se encontraba en una situación de prisión provisional en el proceso penal por delitos graves. Esta es una cuestión clave, prisión provisional, pero que no ha sido autorizada a cumplir por ciertos requisitos previstos en el derecho interno, el nacional español, tras la proclamación a desplazarse al Parlamento Europeo para participar en su primera sesión. Esta inmunidad implica el levantamiento de la medida de prisión provisional impuesta, al objeto de permitir al interesado desplazarse al Parlamento Europeo para cumplir allí las formalidades requeridas. Y dice que si el Tribunal Español nacional competente estima, no obstante, que debe mantenerse la medida de prisión provisional tras la adquisición por el interesado de la condición de miembro del Parlamento Europeo, debe de solicitar a la mayor brevedad posible al Parlamento que suspenda dicha inmunidad conforme está previsto al artículo 9, párrafo 3 del Protocolo de la Unión. ¿Qué significa todo esto? ¿Y cuál es el resultado? El resultado es que ahora el Tribunal Supremo dice que esto ya no vale, más o menos, porque Junqueras ya no está en prisión provisional, ya ha sido condenado y ya se encuentra cumpliendo condena. Y que al tratarse de una situación en la cual son ellos, los españoles, los que tienen que decidir si efectivamente se cumplen los requisitos o no se cumplen, en este caso no se cumplen, y esta resolución llega un poquito tarde, porque si bien estaba siendo juzgado cuando se presentó y cuando fue electo estaba en prisión provisional, hoy es un condenado en sentencia firme. Y por tanto no aplica lo que dice el Tribunal Supremo, y que la ley penal tiene además un rango superior, un rango mayor que la jurisdicción de tipo administrativo. Cuando uno es condenado penalmente, dijésemos que vale más su condena penal, vale más el proceso penal que los procesos que sean de tipo administrativo, como el ir o no a recoger su acta de diputado y poder presentarse a las sesiones. La paradoja en todo esto es que por primera vez se busca una salida por la puerta trasera, entiendo yo, porque da igual, las cosas se tienen que trasladar al momento en el cual ocurren y al momento en el cual se producen. Nosotros juzgamos un delito en el momento en el cual se produce. Nosotros, y cuando digo nosotros, digo todos los tribunales, cuando ponemos una demanda ante un tribunal de tipo civil, ponemos una demanda conforme a lo que ya ha pasado, y hay un momento en el cual se cierran las posibilidades de hacer nuevas alegaciones para que esto no sea interminable, y juzgamos conforme a lo que había o a lo que se ha dicho, y por tanto nos tenemos que trasladar al momento en el que ocurren las cosas. En este caso, Oriol Junqueras, lo que dice el Tribunal Europeo es que debía haber salido. Debía habérsele dejado salir porque era inmune, y debía haberse respetado su inmunidad in itinere para poder ir a tomar posesión de su cargo de diputado, de parlamentario europeo. Esto es muy importante.
es muy importante, no solamente personalmente, sino también para todos aquellos que son diputados, porque van a cobrar un sueldo y van a tener a su disposición un presupuesto anual de casi 500.000 euros cada uno de ellos. Y aquí la gran paradoja, Junqueras no lo va a tener. Junqueras que no escapó, Junqueras que afrontó el juicio, se presentó voluntariamente y está afrontando su pena. No va a poder ser inmune, no va a poder disfrutar de su presupuesto de parlamentario, no va a poder representar a los ciudadanos que le han votado. En cambio, aquellos que se fueron, aquellos que no han sido juzgados y están acusados de lo mismo o casi lo mismo que Oriol Junqueras, pues gozan de plena inmunidad parlamentaria porque no han sido juzgados. No es nada definitivo, porque gozarán solamente mientras les dure su cargo. Cuando su cargo termine, entonces resultará que se les termina también la inmunidad. Pero puede ser antes. Puede ser que el Tribunal Supremo Español solicite al Parlamento Europeo un suplicatorio. Es un procedimiento, el suplicatorio, también previsto en la legislación española, y significa que cuando alguien va a ser juzgado, no que haya sido pillado con las manos en la masa por un delito que cometió anteriormente, el tribunal puede levantar o solicitar el levantamiento de su inmunidad para poder juzgarle y condenarle. ¿Y a quién lo hace? Al Parlamento. Y es el Parlamento el que decide si se le concede o no se le concede el levantamiento de esa inmunidad. Es un procedimiento que se llama suplicatorio y entonces está en manos no de la justicia, sino de los parlamentarios, de los políticos, de un grupo de mayorías que conforman Europa en este caso. Y la tónica general en Europa parece ser que es anti-independentista, parece ser que es contra-independentista. Por tanto, si el tribunal, con todas las garantías, solicita en sí mismo el levantamiento de esa inmunidad de los que ya la tienen y a los que se les ha concedido sin necesidad de pasar por el tribunal español, resultará que la perderán, que dejarán de ser inmunes y parlamentarios inmunes y volverán a ser exiliados, fugados de la justicia, sin inmunidad parlamentaria. Así que, viendo todo lo que está ocurriendo, los políticos catalanes, los independentistas, están removiendo las entrañas de Europa, están haciendo temblar sus propias instituciones, están haciendo que los tribunales españoles busquen vías para no cumplir después de haber solicitado ellos en sí mismo una resolución acerca de un punto que no estaba claro. Quizás sería mejor, como decía uno de mis comentaristas, Robbie, que preguntaba: en vez de meterlos en la cárcel, ¿no sería mejor contratar a los políticos catalanes para que dieran clases a los españoles? Si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale al like, dale a la campanilla para recibir notificaciones de los nuevos vídeos y pon tus comentarios. Los responderemos lo antes posible.